Firme actitud, firme actitud. Eso es lo nuestro. Así he titulado el sermón en la mañana de hoy. Busquemos ahí entonces 2 Timoteo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 18. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Perdón, estoy en 1 Timoteo. Ah, no, 2 Timoteo, ¿eh? Me equivoqué. Vamos allá. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra santa, buena, eficaz. Nosotros estamos ahora aquí, Padre, para aprender tu palabra, para ser enseñados, exhortados, alimentados por ella, y con el compromiso en nuestros corazones, oh Dios, que están dispuestos para ti de obedecer tu palabra. Guíanos con tu verdad, a tu verdad con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a comprender la verdad y solo la verdad de tu palabra. Por Jesucristo, amén. Firme actitud. Firme actitud, eso es lo nuestro. Esa es la parte que nos toca como creyentes y siervos del Señor. Bueno, Timoteo era un joven pastor que estaba pasando por alguna tribulación. Problemas por los que estaban, dice la Biblia, ahí en el capítulo 2, versículo 3, sufriendo penalidades. Pablo habla en el versículo 4 que tiene deseo de verle al acordarse de sus lágrimas. No parece ser que fueran problemas personales de Timoteo, familiares o de salud y demás, sino parece que eran problemas en el servicio y el trabajo que él desempeñaba en la obra del Señor. Pablo era un pastor, era un siervo, y en su servicio a Dios estaba enfrentando pruebas sirviendo al Señor. En el versículo 8, Pablo le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay que participar, los creyentes cuando servimos a Dios, participamos de las aflicciones por el Evangelio. Y participamos porque Cristo ya también padeció primero por el Evangelio, por la buena noticia, por la salvación. Así que tenemos que participar de las aflicciones por el Evangelio, pero participamos en esas aflicciones según el poder de Dios, no según nuestras fuerzas, sino según el poder de Dios. Hermanos, los que sirven
los que trabajan en la obra de Dios siempre enfrentan duras pruebas, oposición, abandono, duras críticas y hasta en ocasiones, tristemente, la traición de otros. Todos padecen situaciones adversas en ese camino, necesidades de todo tipo que tiene que enfrentar el siervo de Dios. Pablo aconseja a su hijo espiritual Timoteo sobre una correcta actitud que él debe asumir para vencer la prueba y continuar exitosamente sirviendo al Señor. Usted sabe como yo que en la obra del Señor todos somos siervos. Todos somos siervos. La iglesia no es el lugar donde trabaja el pastor, los diáconos, los líderes, el administrador, los líderes de adoración. No, la iglesia es donde todos los que la integran trabajan o deben trabajar. Este no es el teatro donde van unos a actuar y otros a mirar. Esta es la fábrica donde todos los que entran son empleados. Todos nosotros los que estamos aquí somos siervos de Dios. Todos recibimos dones del Espíritu Santo. La Biblia enseña eso claramente, que el Espíritu Santo repartió dones y usted tiene dones del Espíritu Santo. Somos llamados todos a ejercer los dones a través del servicio. ¿Qué don recibiste? ¿Qué don recibiste? Respóndete eso. ¿Qué don recibiste? Pues dice 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. La gracia multiforme que ha dado tanta vitalidad a la iglesia, que respeta la individualidad, que toma forma en ti de quien tú eres y como eres para darte un don de servicio al Señor. Todos tenemos un don. Ejércelo a Dios. Ministralo como buen administrador. Si tienes don de fe, ora. Ora por los demás, cree por los demás. Llévale fe e inspira a los demás. Si eres don de exhortación, exhorta a otro. Si es don de servicio, sirve. Si es don de evangelismo, evangeliza. Si es don de maestro, enseña. Y como he dicho otras veces, el don de maestro no es solamente enseñar en la escuela dominical. Si usted tiene el don de maestro y no es maestro en la iglesia por cargo, séalo por don. Enseña a otros, saca a la calle. Hay mucha gente que tiene que ser enseñada por el Evangelio. Disipule a los nuevos creyentes. Usted tiene un don y usted tiene que servir a Dios según el don. Pero en ese servicio todos enfrentaremos duras pruebas. Ya usted a lo mejor las ha vivido, a lo mejor las está enfrentando ahora mismo. Y no hablaremos hoy de las pruebas que se enfrentan de los de afuera, o sea, de la oposición de otro, de la guerra que te hace el inconverso, de las presiones de por aquí, de por allá, sino en el caso era una cuestión de los de adentro. Tristemente, con las personas a las que servimos y entre las que servimos pasamos pruebas. Timoteo enfrenta estas pruebas con creyentes buenos, que son buenos pero son difíciles, con creyentes complicados, con falsos creyentes, con falsos maestros, con falsos apóstoles. Pablo también. Pablo le habla a Timoteo desde su propia experiencia. En la carta, por ejemplo, Pablo habla de Figelo y Hermógenes, dos cristianos que abandonaron a Pablo y que parece que Timoteo conocía, a lo mejor eran de esa misma iglesia. Dice que les causaron problemas. Después más adelante habla de Himeneo y Fileto, que apostataron de la fe. Dice que se desviaron de la verdad y sus palabras, dice Pablo allá en capítulo, más adelante en el capítulo 2 dice, carcomen como cangrena. Las palabras de Himeneo y Fileto. Ellos empezaron a decir que ya la resurrección había ocurrido. Después Pablo, más adelante en capítulo 4, habla de Demas, que dice que lo desamparó amando más este mundo. También habla de Alejandro el calderero, que le causó grandes males a Pablo y de a quien Pablo dice a Timoteo, cuídate de él. Parece que era cercano a Timoteo, cuídate de este Alejandro el calderero. Estas duras pruebas retarán nuestra fidelidad y en muchas ocasiones harán que queramos renunciar. Tristemente algunos renuncian a servir al Señor por eso. ¿Qué va? Yo no sirvo más.
Otros, sin embargo, levantan el ánimo, asumen el reto, cambian la actitud, asumen una loable actitud ante las pruebas y siguen sirviendo más al Señor. Uno se pregunta, ¿por qué el que sirve tiene que enfrentar duras pruebas haciendo su servicio de amor de la gente a la que está sirviendo? Y es así, hermano, porque la gente es complicada y quejosa. Y la gente es más complicada y más quejosa cuando se le está sirviendo que cuando están sirviendo. Los que dan rara vez se quejan. Los que reciben siempre que lo hacen. Los que dan siempre están viendo cómo dan más y no se quejan de poder dar. Pero los que reciben siempre dicen, ¿por qué no me dieron esto? ¿Y por qué lo hacen mejor? ¿Y qué más lo hace? Y que esta gente estuvieron ensayando aquí para traer el culto. Pero a mí no me gustó porque el pastor estuvo horas orando y preparando el sermón y estuvo años estudiando para poder tener la capacidad de prepararlo. Pero bueno, no predica tan bien. Aquel que sirve, que visita a los enfermos, bueno, pero me visitó nada más que un ratico y ni siquiera... A veces pasa así, hermano. Los que dan rara vez se quejan, los que reciben casi siempre lo hacen. Parece ilógico, pero así es. Los que sirven con amor rara vez se quejan de servir con amor, como los padres a los hijos. Nunca he visto a mi esposa quejarse de servir a mis hijos, pero a veces veo a mis hijos quejándose del servicio de su mamá. Aprendan, hijos, a recibir con amor. Algunos de los que son servidos en algunas ocasiones suelen tener tan altas expectativas que están llenos de inconformidad de cómo son servidos. Pierden de vista que son bendecidos, no ven el amor con que se les sirve y terminan siendo desagradecidos y duros jueces de sus amantes servidores. Y ahí es cuando los servidores son probados, porque incluso los propios servidores son servidos. Porque yo sirvo aquí predicando, pero he sido servido de mis hermanos muchas veces, en muchas áreas. Me siento a oír a los que ministran la música y soy servido de ellos. Así que este lugar es un lugar donde servimos y somos servidos. Porque yo sirvo a uno y otros me sirven a mí. Y yo hoy doy este sermón, pero mañana me siento ahí en el taller de matrimonio y entonces es Raúl y Loida los que dan un taller y yo tengo que estar agradecido de su servicio. Y te toca un día servir y otro recibir servicio, pero en todo lo que seas probado en ello, mantén una actitud y un estado de ánimo fuerte en cualquier prueba. Y también habrán algunos que no serán falsos. Sí los hay. Y otros que aman más el mundo que la iglesia. Y que vienen aquí solamente para coger fuerza, para seguir aspirando a sus metas en el mundo y no a sus metas cristianas. Ante estas situaciones, el servidor cristiano tiene que tener esa alta actitud, hermano. Actitud con C, que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es esa disposición de ánimo manifiesta de algún modo. Cuando Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice eso, la palabra sentir ahí, la palabra sentir en el griego también quiere decir estado de ánimo. Haya en vosotros ese estado de ánimo que hubo en Cristo Jesús. O sea, esa disposición de ánimo manifiesta, dice que es actitud. Un estado de ánimo, una alta disposición necesitan los siervos de Dios para servir y para enfrentar las pruebas en el servicio. Lo que hoy vengo a predicar sobre este pasaje tiene que ver con todo esto. Y quiero afirmarles, hermanos, que como cristianos, como obreros de Cristo, mantengamos una firme actitud ante las pruebas en el servicio del Señor. ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios para mantener esta firme actitud? Ante las pruebas en el servicio del Señor, apela a la fe. Ese es el primer consejo que Pablo le da a Timoteo y Dios nos da a nosotros. Segundo, trabaja con valentía. Y tercero, retén la sana doctrina. Vamos a verlo. Apela a la fe. Dice Pablo allí, hablando de Timoteo, que Timoteo tenía una fe no fingida. Una fe no fingida que había recibido de algún lugar.
¿De dónde lo recibió? De su abuela y de su mamá. Y que Pablo dice también, estoy seguro que habita en ti, que está en ti esa fe. La fe vence, hermano. Dice, deseando verte para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también. Ahí está la fe. Hermano, la fe es la que lleva a vencer a los siervos de Dios. La fe lleva a vencer a todo el mundo, pero los siervos de Dios tienen que tener fe. Cuando sirven al Señor tienen que tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11, y hablando de la fe, pero los versículos 33 y 34 dice que los antiguos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que muchos de ellos, es verdad, taparon boca de leones, Daniel en el foso de leones, ¿qué podía hacer? Hicieron huir ejércitos extranjeros. Usted recuerda en la Biblia, Senaquerib invadiendo Judá. ¿Qué poder militar tenían para enfrentar a ese hombre? Ninguno, pero huyeron por la fe del rey y de Ezequías y los siervos de Jerusalén. Estas personas hicieron cosas tremendas. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Dónde estaban Cedrac, Mesac y Abednego? Dentro del fuego. Por la fe de decirle al rey, no importa si nos echas allí. Nuestro rey tiene poder para librarnos. No importa si nos libra o no nos libra, pero tiene el poder para hacerlo. Y creemos, tenemos fe. Y si no lo hace, nosotros no vamos a adorar la estatua. Esa es fe. La fe no es, yo creo que va a pasar y pasa. También tenemos que creer las promesas. La fe es creer que las promesas pasan. Las promesas. Pero no, a veces hay sentimientos ilusorios en la mente, proyectos ilusorios. Yo tengo fe que va a pasar este proyecto. Pero no es así. Yo tengo fe en que Dios puede ayudarme en el proyecto. Yo tengo fe en que Dios tiene el poder y el amor para hacerlo verdad. Para hacer el poder para lograrlo y el amor para bendecirme y dármelo. Pero si no lo hace, ¿qué pasa? Yo sigo teniendo fe en que Él es fiel, en que Él me ama y que no ha dejado de tener poder. Lo que sencillamente no fue su voluntad. Ten fe en el respaldo de Dios a tu servicio. Ten fe en que te dará el triunfo en tu servicio, en el don que tienes. Si tienes un don y no lo estás ejerciendo porque te falta fe para creer que puedes lograrlo, ten fe. Si Dios te dio un don, junto con Él te va a dar la capacidad para llevarlo adelante y triunfar con Él. Hay gente que dice, yo tengo este talento, pero el Señor es tan temible. Si yo me pongo a invertir mi talento, a hacer lo que debo y no me sale bien, el juicio va a ser peor. Así que guardar mi talento bien guardadito aquí. Yo tengo el don de evangelismo, pero lo tengo bien protegido aquí dentro de mi corazón. Hermano, no. Claro que invertir los talentos es un riesgo. Pero es ahí la fe, donde tú crees que si Dios te lo dio, Él te va a ayudar a multiplicarlo. Porque al final, al que le dieron 2 y ganó 2 más, se le va a dar más. Y el que tenía 5 y ganó 5 más, se le da más. Pero el que guardó el que tenía y no lo ocultó, y dice, siervo malo, no eres fiel, no eres fiel. Tienes que saber eso. Si Dios te dio el talento de servir, sirve. Porque Dios te va a dar la posibilidad de servir con bendición. Siendo bendición, ten fe. No, a la gente no le va a gustar. No, ten fe y hazlo. Ten fe y hazlo. De hecho, el don, ejerciéndolo, se perfecciona y mejora. Yo no soy el predicador hoy, como me paré por primera vez a predicar, claro que no. Si hubiera dicho, no, pero es que no estoy muy preparado. Yo me paré, tienes que pararte, tener fe que lo vas a lograr. Y a lo mejor al principio no eres tan estelar, tan bueno, pero vas a ir mejorando. Y estamos mejorando siempre, siempre estamos mejorando. Ten fe, Dios te dará el triunfo en el servicio. Ten fe en que Él te sostendrá para servirle. Ten fe en que Él, para servir con alegría, con la mente puesta en el agradecimiento de Dios, que dice que no olvidará vuestro servicio de amor. La fe deja ejemplos a imitar.
Timoteo, el Señor le dice, Pablo le dice, acuérdate de la fe que hubo en tu abuela y en tu madre. Imita esa fe. Imita esa fe. Hebreos 13:7 dice que invita a los creyentes a imitar la fe de sus pastores. La fe de otros es fuente de inspiración a la nuestra. Oír historias de fe nos ayuda. Nos encanta leer esas historias donde los creyentes con fe hicieron cosas tremendas. Lograron cosas tremendas. Incluso a veces fue necesario el sacrificio de algunos. En estos días en las redes estaban poniendo que se cumplían, no recuerdo cuántos años, son como 60 o 70, de la muerte de aquellos 5 jóvenes a mano de los Aucas en el Ecuador, en el Amazonas allí, que fueron a predicarle a los indios allí, Jim Elliot, Fleming. Allí estaban ellos predicando y fueron muertos por aquellas personas, pero Dios levantó a sus esposas, a sus hermanas con fe para ir, porque al final descubrieron que aquellas personas, a los hombres los atacaban, pero a las mujeres no. Cuando ellos se fajaban con otra tribu, mataban a todos los hombres, pero se robaban a las mujeres para que les sirvieran. Y esas mujeres fueron allí a predicar a los asesinos de sus esposos y de sus hermanos. Y ganaron para Cristo a aquellas personas. Tremendo. Y después el hijo de Peter Fleming fue el pastor de aquella iglesia. Y tenía allí de diácono, de amigo y de hermano a Micayani, el que mató a su papá. Convertido a Cristo. Gente que fueron a servir a Dios con amor, creyendo que Dios les iba a bendecir. Y tal vez fue el sacrificio de ellos necesario para que pasara lo que pasara. O fue solamente la mano del diablo, pero Dios lo permitió por algo. La fe se imita, hermano. Vemos esa fe y queremos imitarla. Tu fe invitará a otros. Tu fe de servir, tu deseo de servir, inspirará a los demás. Y dice, cuán grande fuego, vos que enciende una pequeña llama, para tantas cosas ocurre eso. Hace falta alguien que se pare, alguien que decida, alguien que sirva. Eres tú a lo mejor. Y inspirarás a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, a los del banco. Y todos nos levantaremos para servir al Señor. Eso es fe. Fe. Dice Hebreos 6:12 que seamos imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Si ellos lo lograron por la fe, nosotros también lo lograremos. Sirve con alegría y por fe. Así le dice Pablo a Timoteo. Inspírate en la fe de tu familia y apela a la fe y vence. Como obreros de Cristo mantengamos una firme actitud ante las pruebas en el servicio del Señor. Ante la prueba en ese servicio, trabaja con valentía. Ten fe, apela a la fe, pero trabaja con valentía. Dice allí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual, por esa fe, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Qué tremendo, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Volvemos al comienzo. Todos tenemos un don. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Estás sirviendo a Dios? Si sirves van a venir pruebas, pero ten fe. Sé valiente. Aviva el fuego. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. No tengas temor servir a Dios con tus dones. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de amor, de poder, de dominio propio. ¿Cuál es el obstáculo para avivar el fuego? El miedo. El cristianismo es asunto de valientes. Y la valentía del creyente es asunto del Espíritu Santo. Él es quien nos da poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es quien dio el dominio propio. Él es quien nos llena de amor. Avívate en la obra con tus dones. Dice poder. Ese poder en función del servicio de Dios para tener más fuerzas de lo común. Para levantar más. El poder de Dios te ayuda a levantar más. Y te ayuda también a soportar más las cargas. Te ayuda a ir a la batalla y te ayuda a estar firme en la trinchera. Nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor, dice también, en función del servicio, el amor, para
pasar por alto, hermano, la soledad en el servicio, la oposición. Usted lo pasa por alto porque ama a las personas. Cuando amamos a otros, pasamos por alto sus quejas, sus problemas, incluso los desagradecimientos, porque servimos por amor, para perdonar más, perdonar los desaires, los abandonos, para entregarte más a todo. Hace falta el poder del amor, el poder del dominio propio en función del servicio, para no perder la esencia del llamado, para continuar enfocado. Yo sé quién soy y sé quién me llamó. Y aquí estoy llamado y sé a quién sirvo. Para no dejarse arrastrar por las circunstancias necesitas el dominio propio, porque te mantiene firme en tus convicciones. Tengo dominio propio. Sé quién soy y no me dejo dominar por las circunstancias, sino por mis convicciones. Las circunstancias cambian, las convicciones no cambian. Yo sé a quién he creído, dice Pablo, yo sé a quién he creído. Él lo dice con una tremenda, en el versículo 12, por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo estoy convencido. Eso es dominio propio, hermano, también. Mantenerse firme en tus convicciones, sin avergonzarnos, dice Pablo. No te avergüences. No te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y después en el versículo 12 dice, padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Tremendo, hermano. Qué vergüenza, dirán algunos, creer en un Señor que fue sometido y crucificado. Ser discípulo de un predicador que fue sometido y encarcelado como Pablo. ¿No será que el Dios que predicas, Timoteo, no es tan poderoso como dices? Si predico que Dios es poderoso y amoroso, ¿no es vergonzoso admitir que los creyentes sufren duras penalidades? Yo hablo de un Cristo de amor y de poder, pero tengo un familiar enfermo, o yo estoy enfermo, o padezco persecución. ¿Será vergonzoso? ¿No debería Dios poderoso y amoroso librarnos? Pero nosotros sabemos que la Biblia enseña y lo hemos vivido, que la cruz no es debilidad de Dios, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es debilidad la cruz, es poder. En ella Cristo no fue derrotado, en ella Cristo venció al pecado, amén. En ella Cristo no fue muerto, en ella Cristo me salvó. Muy distinto. Y dio vida. La cruz no es instrumento de muerte, es instrumento de vida en Cristo Jesús. Para los romanos era muerte, para Cristo fue dar vida. Nosotros sabemos que el punto no es tener que ir a prisión, sino la fortaleza para estar firme y aún yendo a prisión como Pablo, sufrir el martirio también, allí ser firmes para Cristo, sonrientes para Dios y servidores del Evangelio. Pablo allí, preso, él decía, todo el pretorio ha oído la palabra de Dios. ¿Sabe qué es el pretorio? Los pretorianos, los soldados romanos. El lugar ahí, el pretorio. En Roma estaba una de las colinas, estaba el ejército allí, la zona del ejército era el pretorio. Y los soldados eran los pretorianos. Sé valiente, no te avergüences de vivir y sufrir por Jesucristo en el servicio de Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 2, ahí mismo, versículo 3, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Con la frente en alto. Si quieres servir a Dios, verdaderamente sé valiente. Así que ten fe, sé valiente, pero también tenemos que mantener otra actitud firme en las pruebas del servicio, y es retener la sana doctrina. Cuidado, porque a veces la tentación es cambiar las cosas para acomodarlas a tu situación. Pero dice la Biblia allí, en el versículo 13, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículos 13 y 14. El problema principal aquí era que algunos estaban enseñando falsas doctrinas. Pablo habla aquí en este mismo pasaje de Himeneo y de Fileto, que se desviaron de la verdad, ahí en el capítulo 2, versículos 17 y 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó
trastornando la fe de alguno. Y dice que esas palabras carcomen como gangrena. Es la gangrena, esa infección en la sangre que se mete por todos lados, que está aquí, pero que después pasa la sangre y se mete y destruye el cuerpo entero. Mi padre murió de gangrena. He conocido esa enfermedad desde que soy un niño. Destruye a una persona, por muy fuerte y joven que sea. Cuidado, hermano. Muchos han cedido durante la historia, muchos siervos, incluso buenos siervos, han cedido durante la historia a la tentación de cambiar la doctrina para acomodarla a su tiempo o a los tiempos. Acomodar la doctrina a los descubrimientos científicos, acomodar la doctrina a los descubrimientos arqueológicos, acomodarla a los inventos de la ciencia, acomodarla al pensamiento progresista, acomodarla a esto y aquello. Y de ahí surgen todas esas doctrinas falsas que nosotros escuchamos por ahí. El deísmo es una doctrina falsa que viene de cuando, bueno, la evolución, mira, es prueba de que la Biblia está equivocada, y los de ese tiempo, ¿cómo hacemos? Bueno, pues Dios creó el mundo por una evolución. La adaptaron. La doctrina de la prosperidad, ahora en estos tiempos. Claro, no podía ser los tiempos en que los profetas vivían en cuevas y vestían pieles de camello. Porque ahora los que viven en países prósperos, que cómodo es vivir en Estados Unidos, los países con mucho dinero, y creer en la doctrina de la prosperidad. Es difícil es creer en ella en Cuba. Hay gente por ahí que la están proclamando, pero está en el trapicheo. La doctrina o la falsa teología, para mí falsa, de corazón, de la liberación. Doctrinas liberales que dicen que el Génesis no es palabra de Dios. La historia de Abraham es un mito que pasó de generación y se escribió para dejar enseñanzas. Porque realmente Cristo era comunista. Él vino a dar un reino en la tierra. ¿Qué reino? Dijo un día Hugo Chávez. ¿Qué reino del cielo? El reino en la tierra. Doctrinas falsas, hermano, que acomodan al hombre la doctrina de Dios, que es una sola y que está en un solo lugar de la Biblia a los momentos actuales. Tenía un vecino católico, me decía, la Biblia no se puede interpretar igual ya, hay que interpretarla de acuerdo al tiempo. La Biblia hay que interpretarla de acuerdo a la Biblia. Y los tiempos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pablo le aconseja a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Reténla ahí. Retén esta Biblia. Retén la doctrina de ella. Retén las palabras. Apréndelas, vívelas. Ahí está la palabra. No cambia. Descubrimientos científicos que se hicieron, después se descubrió que no era. Se cambió para aquí, se cambió para allá. Pero esto es. Y los grandes que descubrieron cosas increíblemente grandes, dieron gloria a Dios por la Biblia. Los grandes científicos, sí señor, Isaac Newton, el grande científico de todos los tiempos, era un hombre que creía en la Biblia. Me basta el dedo pulgar para creer que Dios existe. Cuando veo la creación, la distancia del sol y la tierra, dijo él, la perfección de la vida, no puedo dejar de pensar en un creador y en un Dios cercano que me ha salvado. Reténlas a las palabras, reténlas. Las que de mí oíste, dice el apóstol Pablo, yo te las enseñé, son enseñadas en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Después le dice, guarda el buen depósito. Interesante esas palabras, guarda el buen depósito. ¿Qué es el buen depósito? Usted va al banco y deposita algo, dinero. Hay gente que aquí en Cuba dinero, pero en otros lugares usted deposita hasta joyas, escrituras. Usted las puede depositar en el banco, las puede guardar allí. El depósito es el Evangelio, es la palabra, es un buen depósito. ¿Y quién es el que ha recibido el depósito? ¿Aquí quién lo recibió? ¿Quién es el depositado? ¿A quién le fue depositado el Evangelio? A Timoteo. Ahora usted es el banco, es el depositario donde fue depositado el Evangelio. Retén las sanas palabras.
Retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos fue dado. Timoteo es el lugar donde Pablo ha depositado la sana doctrina del Evangelio, las sanas palabras. Guárdate entonces por el Espíritu Santo que mora en nosotros de ser tú un buen depositario. Guarda bien, no tienes autoridad para cambiarlo, no tienes autoridad para añadir, no tienes autoridad para mejorarlo. El banquero no puede hacer eso. El banquero no tiene autoridad para coger tu dinero y decir, bueno, voy a coger un poco para mí. No tiene autoridad para añadirle. Bueno, si usted se la da por intereses, a todo el mundo le gusta que le añadan por intereses. Pero no tiene autoridad si usted no se la da. Pero en el caso del Evangelio no hay autoridad ninguna ni para añadir, ni para quitar, ni para cambiar, ni para mejorarlo. De acuerdo a los tiempos. No importa lo que enfrentes en el servicio del Señor, retén las sanas palabras. Retén las sanas palabras. En el servicio del Señor vendrán duras pruebas, pero tú retén, no seas tentado de cambiar la verdad del Evangelio, acomodarla a tu problema, a tu situación, a tu debilidad o a tu fortaleza. Retén las sanas palabras como fueron dichas. Concluyo, hermano. Como obrero de Cristo, mantengamos una firme actitud ante las pruebas en el servicio del Señor. ¿Qué consejo da la palabra de Dios para mantener esta firme actitud? Apela a la fe, trabaja con valentía, retén la sana doctrina. Nuestra iglesia, como todas las iglesias, necesita que tú te conviertas en un siervo. Necesitamos siervos. Ahora vamos a tener que elegir una directiva de siervos para que trabajen al frente de áreas, pero cada uno de ellos necesita obreros que sirva dentro de cada área. Todos somos obreros aquí. Esta es una fábrica, todo el que entra es obrero. Aquí no hay espectadores ni inspectores, somos obreros. Somos obreros. Algunos obreros nuestros no estarán con nosotros en un tiempo. Algunos viajarán, tristemente. En Cuba, hermano, todo el mundo quiere poner su celular en modo avión. Todo el mundo está loco por poner su celular en modo avión. Es una esperanza de muchos, estoy loco por hacerlo. Modo avión. Por favor, ponga su celular en modo avión. Y no podemos criticar a nadie por hacerlo. La gente va y viene. Yo no soy de aquí, yo llegué aquí, yo soy de Villa Clara. Me dice pastor y fui a una iglesia y fui a otra. Aquí hay hermanos que vinieron de otros lugares. La gente se muda, eso es normal. Pero la iglesia prevalece. Y nosotros, los que se mudan no abandonan, hermanos, siguen en la obra. En otro lugar van a seguir sirviendo. Pero los que estamos aquí tenemos que levantarnos a servir. Necesitamos obreros. La obra necesita obrero, la viña del Señor necesita obrero. Tú eres un obrero. No tengas miedo, ten fe, ten valentía, retén la doctrina y enfréntate a lo que sea por servir a Jesucristo. Pablo podía aconsejar a Timoteo en todo eso, porque Pablo era un gran ejemplo del servicio en medio de las pruebas. En el versículo 15 al 18, Pablo termina poniendo ejemplos negativos y positivos. Dice, y ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia. Tenga el Señor misericordia de Onesíforo, que ese sí me confortó. Pone ejemplos malos y buenos. Los negativos son los de Asia, liderados por Figelo y Hermógenes, que ante la prueba de la prisión de Pablo abandonaron al apóstol. Siempre habrá gente así. Lo positivo es Onesíforo, que dice Pablo que lo confortó. No se avergonzó de sus cadenas, lo buscó solícitamente y valientemente cuando llegó allí, lo buscó hasta encontrarlo. Y dice, ¿y te acuerdas cuánto nos ayudó en Éfeso? Pues sí, unos te abandonarán, otros estarán siempre ahí. Cuando digo abandono, no digo abandono de mudarse, abandono de dejar de servir. ¿En qué posición estás tú ahora, hermano? ¿Eres de los que está ahí, que sigue sirviendo a Dios, enfrentando pruebas, o eres de los que renuncian a servir al Señor? Como dije al principio, en el servicio de Dios tendremos duras pruebas que retarán nuestra fidelidad
y harán que queramos renunciar. Tristemente, muchos renuncian, hermano. Ahora mismo hay aquí algunos que renunciaron a servir y prefieren quedarse sentados en el banco para que otros lo hagan. Tal vez tú eres uno de ellos. No, conmigo no cuenten, yo tengo mi vida muy complicada. Tengo trabajo, tengo hijos, Yo renuncio a servir en la iglesia, lo mío es venir y sentarme en el banco, que otros lo hagan. Que otros enseñen, que otros prediquen, que otros sirvan, que otros oren, que otros canten, que otros sean maestros, que otros limpien el templo, que otros planifiquen, que otros lo hagan. Si eres de los que renunciaron, es hora de cambiar, hermano. Sé tú de los que perseveran hasta el fin. Levanta tu espíritu, levanta tu estado de ánimo, levanta tu actitud en el servicio del Señor. Mantente firme esa actitud ante las pruebas como obrero de Cristo y no descanses. Sirve a Dios. Sirve al Señor. Firme actitud. Firme actitud. Eso es lo nuestro, hermano. Dios hace el resto. Al final es Dios en nosotros quien sirve. Es a través de nosotros que Él sirve. Solo ti, yo quiero ser usado por ti. Siempre habrá pruebas, siempre. Lo tuyo es tener ante ellas una firme actitud. La palabra de Dios ahora fue predicada. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermano. Así que recíbela, reténla y ponla por obra. Ponla por obra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu magnífica y preciosa palabra que hemos recibido, Dios, y que ha llegado a nosotros. Esta palabra tuya, esta palabra hermosa y maravillosa. Ayúdanos a ser exhortados por ellas, a servirte, oh Dios, con fe, con valentía, a servirte reteniendo cada una de la sana palabra y que no quitemos ni una jota ni una coma. Ayúdanos como iglesia a tener una iglesia de servidores para tu gloria. Que impacte esta iglesia de servidores a este pueblo que nos rodea, que necesita ser servido con el evangelio de Jesucristo. A esta iglesia que estamos dentro, que hay personas que necesitan nuestro servicio según el don que hemos recibido. Ayúdanos a ministrarlo a otros. Lo rogamos. Te lo pedimos. Quebranta esta iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.